Tercer Milenio presenta La Última Hora con Sebastián Maussan. El alto estrés hídrico y la mala gestión del agua ha causado que las reservas del vital líquido de la Ciudad de México se encuentren a un 40% y que ciudades como Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Chennai en la India y Estambul en Turquía hayan alcanzado el día cero del agua. El día cero del agua se conoce como el momento en el que una ciudad, región o país se quedará sin el recurso hídrico suficiente para satisfacer plenamente las necesidades principales para subsistir o desarrollarse, lo que significaría una gran crisis del agua en una región o país. De acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, WRI, por sus siglas en inglés, el crecimiento poblacional mundial descontrolado, sumado a los efectos del cambio climático y la contaminación en los depósitos de agua dulce, provocan que los mantos acuíferos sean sometidos a lo que se conoce como estrés hídrico, el cual se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. Y, de acuerdo al Instituto de Recursos Hídricos, el estrés hídrico se mide en una escala del 1 al 5, en el que el 5 significa que el país o región cuenta con un rango extremadamente alto de estrés hídrico y 1 es el más bajo. En México, la Comisión Nacional del Agua informó que un 70% de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación y que el 30% restante solo cumple con los límites aceptables de calidad de agua y que al menos 8 de las 13 regiones hidrológicas de nuestro país muestran un alto estrés hídrico. De igual forma, informaron que las reservas de agua para la Ciudad de México se encuentran al 40%, poniendo en evidencia que México se acerca cada vez más al día cero. Otro de los ejemplos del llamado día cero y estrés hídrico extremadamente alto es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde el 22 de abril de 2018, las autoridades anunciaron que comenzarían a racionar el consumo de agua a 25 litros por persona al día, debido a que el vital recurso estaba agotándose. Ciudad del Cabo se convirtió en la primera gran metrópoli en cortar y racionar el suministro de agua. En el Informe Global de Riesgos 2018, desarrollado por la Junta de Consejeros de Riesgo Global del Foro Económico Mundial, académicos prestigiosos de universidades y la participación de socios estratégicos como Zurich Insurance Group, destacaron que uno de los verdaderos desafíos es la interconexión de los diversos problemas y riesgos ambientales, así como los ubicados en categorías como las crisis de agua para definir que los eventos climáticos extremos causaron la sequía por falta de lluvia en Ciudad del Cabo, urbe que alberga a más de 4 millones de habitantes, lo que obligó al gobierno a tomar medidas de racionamiento de agua, pues la ciudad alcanzó el llamado día cero. Pero Ciudad del Cabo no es la única ciudad que ha alcanzado el día cero. En Chennai, una ciudad situada en la bahía de Bengala, en India, las colas interminables para llenar recipientes con agua procedente de camiones cisternas se han convertido en parte del paisaje de lo que alguna vez fue una ciudad turística. Después de que la presa Chembaramankabam y otras 3 grandes presas se secaran en 2019, mismas que suministraban agua a la ciudad que cuenta con 11,3 millones de habitantes. Chennai no es la única ciudad en la India que se enfrenta al día cero, pues de acuerdo a expertos, la India enfrenta una crisis severa en la que casi la mitad de la población, es decir, 600 millones de personas, consiguen con dificultad satisfacer sus necesidades de agua diaria y de acuerdo a un informe del Centro de Investigación Niti Aayog, del gobierno indio, realizado en 2018, al menos 200,000 personas mueren en la India cada año por falta de agua potable.
Asimismo, el informe detalla que en 2030 se espera que la demanda de agua en el país sea del doble de la oferta, lo que supone una grave escasez para cientos de millones de personas y una pérdida de casi el 6% del Producto Interno Bruto del país, debido a que los acuíferos del país aportan un 40% del suministro hídrico y están siendo sobreexplotados a un ritmo insostenible. De igual modo, en Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, ha alcanzado sus niveles más bajos de almacenamiento de agua en 15 años, provocado por varias temporadas de escasas precipitaciones. Por ejemplo, en 2019, en los meses de verano y otoño, en su mayoría no presentaron precipitaciones, lo que causó que los embalses de almacenamiento disminuyeran radicalmente. Pero fue 2020 el año más seco que ha experimentado Estambul, con lluvias notablemente escasas en la segunda mitad del año. Desde julio 2020, casi todas las provincias de Turquía recibieron lluvias por debajo del promedio casi todos los meses. De octubre a diciembre, las precipitaciones en todo el país fueron un 48% más bajas que el promedio entre 1981 y 2010, por lo que las autoridades dijeron que, debido a la falta de la lluvia, la alta demanda de agua y a que el almacenamiento de 7 embalses cercanos que se encuentran cerca de la gran urbe, Estambul, se podría quedar sin agua en los próximos meses en 2021. En cuanto a los suministros de agua en todo el mundo, los científicos del Instituto de Recursos Hídricos, o WRI, en Washington, han publicado un nuevo Atlas del Riesgo del Agua. El Atlas revela que el estrés hídrico es extremadamente alto en 17 países, afectando a una cuarta parte de la población mundial. En estos países, el 80% de los recursos hídricos disponibles ya se consumen en un año normal. Sin embargo, si se agrega una ola de calor o un tiempo de secado más prolongado, esto amenazaría una falta dramática de agua. Además, la demanda de agua en estas áreas también está aumentando radicalmente. Como por ejemplo en Jordania, donde el crecimiento exponencial de población en combinación con el calentamiento global ha causado que este país se encuentre al borde del día cero, pues de no gestionar mejor el recurso hídrico, las autoridades tendrán que limitar a tan solo 40 litros de agua por persona al día. Dentro del ranking de los 167 países que se encuentran en la lista de alto estrés hídrico, México ocupa la posición 24. El informe detalló que 8 de las 13 regiones hidrológicas de nuestro país muestran un gran estrés hídrico debido a la sequía y la falta de lluvias que se han registrado en los últimos años. Más de la mitad de las presas de todo México se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Esto incluye a las presas del sistema Cutzamala en el Valle de México, las cuales registran sus niveles más bajos de los últimos 25 años. Una clara evidencia de que el suministro de agua en México se está agotando y que poco a poco nos acerca al llamado día cero. México posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial. De esta agua, alrededor del 77% se utiliza en la agricultura, un 14% en el abastecimiento de agua para el sector público, un 5% es para las termoeléctricas y un 4% es dirigido a la industria. Sin embargo, a medida en que la población crece y en combinación con el cambio climático, las fuentes de agua provenientes principalmente de los mantos acuíferos y presas están cada vez más comprometidas, un hecho que provoca que el futuro del suministro de agua en México esté cada vez en un mayor riesgo. En lo que va del 2021, más del 80% de la República Mexicana está registrando algún grado de sequía. Este hecho ha representado un incremento de temperaturas y sobre todo menos lluvias, lo que ha provocado que al menos 94 de las 210 presas de la República Mexicana estén por debajo del 50% de su capacidad. Esto pone en riesgo el suministro de agua de regiones densamente pobladas, tales como la Ciudad de México. El sistema Cutzamala es uno de los sistemas de abastecimiento de agua potable más grandes del mundo. Surte de agua a más de 5 millones de personas del Valle de México, incluida la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la sequía y la falta de lluvias, hoy las presas del sistema Cutzamala
poseen sus niveles más bajos de al menos los últimos 25 años. Una tendencia que podría empeorar aún más. Y es que según las autoridades mexicanas, tanto el fenómeno de la Niña, así como la temporada de estiaje, podrían extender la sequía en México hasta el mes de junio. Según la Comisión Nacional del Agua, las 3 principales presas del sistema Cutzamala presentan hoy un 23% menos agua de lo normal. Es decir, hoy se encuentran a un 47% de su capacidad, cuando históricamente registraban hasta un 70% de agua. En un recorrido realizado por Tercer Milenio, por las 3 principales presas del sistema Cutzamala, pudimos comprobar cómo poco a poco sus niveles han comenzado a descender. La presa del Bosque en Michoacán hoy presenta un 39% de su capacidad de agua, cuando su almacenamiento normal es de casi un 50%. En estas imágenes se puede apreciar cómo poco a poco la zona litoral del lago pierde agua y comienza a secarse. Por su parte, la presa de Valle de Bravo en el Estado de México es una de las presas que hoy sufre más los estragos de la falta de lluvias y la sequía. Y es que hoy se encuentra a un 56% de su capacidad, cuando su almacenamiento histórico sobrepasaba el 80%. Finalmente, la presa de Villa Victoria en el Estado de México es la que presenta los niveles más bajos, con un 36% de su capacidad de agua, cuando su almacenamiento histórico era de hasta un 66%. Si bien el sistema Cutzamala enfrenta un déficit de agua en sus presas, también presenta otro problema: el desperdicio de agua por fugas. Y es que en sus más de 24,000 kilómetros de tubería hasta llegar a los hogares, de un 30 hasta un 50% de todo el agua se pierde en estas fugas. El abastecimiento de agua en todo el Valle de México, incluida la Ciudad de México, no depende solo del sistema Cutzamala, sino también de los mantos acuíferos. A nivel país, México posee un total de 653 mantos acuíferos, de los cuales 7 se encuentran en el Valle de México. Sin embargo, estos presentan una sobreexplotación de un 200 hasta un 800%. Es decir, que se les extrae mucha más agua de la que logran almacenar, provocando fenómenos como el hundimiento de la propia Ciudad de México, que registra cada año un hundimiento de entre 8 y 12 centímetros por la excesiva extracción de agua de los acuíferos. Incluso existen zonas que alcanzan hundimientos de entre 35 y 40 centímetros anualmente. En la República Mexicana, además del Estado de México y la Ciudad de México, al menos otros 13 estados se encuentran con un nivel alto de estrés hídrico y con el riesgo de llegar al tan temido día cero, pues el suministro de agua poco a poco se reduce cada vez más. Por ejemplo, en 1950, la disponibilidad de agua per cápita en México, es decir, la disponibilidad de agua para cada mexicano, era de 18,000 metros cúbicos de agua al año. Sin embargo, hacia el 2013 los niveles cayeron a poco más de 3,900 metros cúbicos anuales de agua, cifra que podría descender aún más. Y es que de acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población, a mediados del 2050 México tendrá 150.8 millones de habitantes, lo que representará una mayor presión sobre los recursos hídricos. Esto en combinación con el calentamiento global y ante la falta de cuidado e información sobre el ahorro del agua, no solo la capital del país, sino gran parte del territorio mexicano estará en riesgo de quedarse sin agua. Cada día es más claro la inminente escasez del agua en México. Sin embargo, las autoridades no han tomado acciones contundentes para contrarrestar este problema y preservar el líquido vital. Enseguida le presentaremos de qué manera cada uno de nosotros puede contribuir al cuidado del agua potable para así prolongar la llegada del día en que desaparezca por completo. A pesar de que la llegada del día cero es inminente en México, al día de hoy, ante la escasez de este líquido vital en nuestro país, aún no existen campañas de concientización dirigidas hacia la población con el fin de atender de manera inmediata esta grave situación que azota toda la República Mexicana, misma que continúa reduciendo el agua en cantidades históricas, mientras que las autoridades dejan pasar este hecho, del cual sufriremos hasta las últimas consecuencias. Tan solo nuestra nación dispone del 0.1% del agua dulce de todo el mundo, esto para una población de más de 125 millones de habitantes, por lo que en México, este líquido esencial para la vida está considerado como un recurso básico de baja disponibilidad.
Sin embargo, es la falta de información y conciencia la que hace que los habitantes del mundo no dimensionen la verdadera importancia del cuidado del agua, ya que desperdiciarla termina por afectar diversos ámbitos de la vida del ser humano. La contaminación, la escasez, los desastres como inundaciones o sequías y el daño a ecosistemas y hábitats que involucran el agua tienen impactos importantes en los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la salud, la alimentación, un medio ambiente saludable, un buen nivel de vida y hasta la cultura. David Boyd, doctor en Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU. De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, más del 10% de la población de nuestro país no tiene acceso al agua potable, sobre todo en áreas rurales, pero también en zonas marginadas de las grandes ciudades de todo México. Según esta investigación, el 10% de la población mexicana que no tiene acceso al agua potable también se ve afectada por diversas enfermedades relacionadas con esta falta. Y por otro lado, de las personas que sí reciben este líquido, casi el 30% de ellas no cuentan con la cantidad ni la calidad de agua suficiente, lo que al mismo tiempo hace que el derecho al agua que se encuentra en nuestra legislación no se cumpla como lo dictamina la ley. En México, el consumo promedio de agua por persona es de más de 300 litros al día. Además, el 40% de esta enorme cantidad se pierde en fugas. Debemos cambiar la manera en que utilizamos y desalojamos el agua. Manuel Perló Cohen, científico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. A nivel global, el uso doméstico del agua representa solo el 8% del consumo de agua dulce, mientras que el uso industrial es del 22% y la agricultura utiliza hasta un 70%. Sin embargo, el cuidado del uso individual del agua en el hogar es muy importante para ayudar al ahorro de este recurso, ya que de esta manera podemos evitar que más personas en el mundo carezcan de agua y pierdan este derecho humano. Para lograr este cometido, nuestras sociedades deben adoptar mejores patrones de uso para este recurso líquido, por el bien público, económico y del medio ambiente. Nuestro organismo propone 5 pasos para abordar la crisis mundial del agua. Primero, se debe realizar una evaluación global del estado del agua. En segundo lugar, se debe llevar a cabo un mapeo continuo para saber la ubicación de los cuerpos de agua. Como tercer punto, se deben desarrollar más planes y leyes sobre los derechos del agua. Y por último, evaluar los avances y fortalecer las acciones para asegurar el cumplimiento del cuidado de este derecho humano. Organización de las Naciones Unidas. Así pues, mientras las autoridades mundiales se hacen cargo de estos 5 puntos, los habitantes a nivel global debemos seguir las recomendaciones para cuidar el agua dentro de nuestros hogares, trabajos y lugares públicos. Según la Comisión Nacional del Agua, la población de México y América Latina debe tomar acciones inmediatas sobre fugas en llaves y tuberías, además de cuidar el uso y el nivel de contaminación que producen los productos de limpieza y que afectan los procesos de reciclaje del agua, pero también ser conscientes sobre la recolección de agua de lluvia para regar las plantas, limpiar la casa, los automóviles, incluso usarla para barrer la calle o en el inodoro, ya que los retretes son uno de los peores aliados en el ahorro del agua, pues cada descarga puede desperdiciar entre 10 y hasta 40 litros, dependiendo su capacidad, por lo que es necesario reutilizar el agua de estos aparatos sanitarios o sustituirlos por inodoros sustentables o de menor capacidad. Por último, es importante no tomar duchas de más de 5 minutos, ni rasurarse, enjabonarse o cepillarse los dientes mientras se deja la llave abierta, mientras que en el trabajo y lugares públicos debemos cuidar la reutilización del agua, avisar sobre el mal funcionamiento de instalaciones y cuidar nuestro consumo de este líquido aunque no estemos en nuestro hogar, tal como diversas especies, recursos naturales e inclusive el ser humano. Con el paso del tiempo, este líquido vital se ha reducido hasta encontrarse en vías de desaparecer, por lo que es necesario plantear una estrategia urgente a nivel global, pues debido a su grave desperdicio, el escenario actual del agua y nuestra supervivencia es cada vez más trágico. Así que para cada persona es de vital importancia entender que cada gota de agua que utilizamos o se desperdicia es al día de hoy más necesaria que nunca. Tercer Milenio presentó
La última hora. Con Sebastián Maussan. Bueno, les recuerdo que hoy a las 11 de la noche en Para la Gente que se quiere, nuevos casos de COVID-19 de personas que gracias al Biotiquín pudieron salir adelante. Escuche sus testimonios, yo no se lo voy a decir, ellos se lo van a contar. Y creo que es información muy importante, especialmente en estos momentos. Ya verá por qué. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Amás y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan.